Estamos con José Antonio Lozano, impulsor de la llegada de las aigas a Ribadeo. Bienvenido, José Antonio, Buenos muchas días. gracias por estar Gracias a aquí. vosotros. Nada, cuéntanos, ¿cómo surge traer las aigas al Ribadeo Indiano? Bueno, nosotros en aquel entonces, hace ya algún año, tenemos y seguimos manteniendo la afición por este tipo de vehículos. Yo en aquel entonces era presidente del Coruña Veterán Car, es uno de los principales clubs que hay en la ciudad. Y bueno, organizamos eventos como el Rally Teresa Herrera. Coincidió que yo soy nativo de aquí, de Ribadeo, y bueno, planteé esta idea de vestir un poco más el indiano, aportando este tipo de coches, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a montar un programa poco a poco y bueno, la idea es traer en torno a unos 20 coches, porque si traemos alguno más, pues se hace prácticamente ingobernable, dado la innumerable asistencia que hay de público y de coches, ¿no? Para el Sí. tráfico entorpecería bastante. Y causa furor esta iniciativa, ya tenéis una lista de gente que quiere pasear en las aigas, ¿no? Sí, bueno, esto es una iniciativa que empezamos a sacarla este año, ¿vale? Para también todo aquel público que desee disfrutar de un Aigan, pues se suba a bordo y participe en las rutas que hacemos bien el sábado o bien el domingo, de 10:30 a 12:30, y pueda entrar y hacer la entrada de Aigas famosa en el pueblo a bordo de uno de estos Hoy. ¿Y la ruta por dónde va? Bueno, hoy en principio tenemos previsto salir en torno a las 10:30, 11 del Hotel Ocabazo, que es donde realmente tenemos el cuartel general, por la comodidad, por la logística de parking, etcétera, etcétera, y tenemos previsto ir a la localidad costera de Rinlo, que casi todo el mundo conoce, ¿no? Estaremos por allí y regresaremos para entrar en torno a las 12 en la Plaza de Abastos, la famosa entrada de Aigas. ¿Y qué modelos de aigas podemos encontrarnos en las calles de Ribadeo estos días? Bueno, traemos coches incluso de casi 100 años, hay una Ford Coupé de 1928, hay un Ford B de 1932, hay coches del año 41, Cadillac Coupé de Ville del año 56, hay un Fleetwood Series del año 60. Bueno, la mayor parte de los Aigas que vienen y participan en esta edición son en torno a los años 40 y 50, fundamentalmente. Nosotros tenemos una edad tope para estos vehículos, que tienen que ser todos aquellos que estén matriculados antes de 1965 y tengan, pues, en cierto modo, preferencia sobre la temática indiana, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué expectativas tenéis? Porque causan sensación. La plaza de Abastos normalmente está repleta de gente haciendo fotos. Bueno, cada año va a más, ahora ha incorporado los mariachis, entonces esto crea un ambiente envolvente y fundamentalmente la llegada a la Plaza de Abastos es donde más se concentra el público, ¿no? Sí. Sí. Estaremos ahí en torno a 2 horas, hasta las 2:30 de la tarde, y después regresaremos a Rinlo a comer y andaremos durante toda la jornada de hoy y de mañana por el pueblo. Muy bien. Y bueno, para terminar, como ribadense, cuéntanos cuál es tu momento favorito del Ribadeo Indiano. Si te Mi tuvieses momento, que quedar con uno. sí, mi momento favorito, lógicamente, es la entrada del sábado en la Plaza de Abastos. Sí. En la Plaza de Abastos. El aglutinamiento de personal que hay allí es indescriptible, es Sí, indescriptible. la imagen, la La verdad, imagen súper es bonita. que te queda en la retina. Todo Sí. el mundo que viene, hay gente de distintos puntos de España, de Aguilar de Campoo en esta ocasión, de Cuenca, Sí. de Murcia, de Orense, de Galicia y de Asturias fundamentalmente, pero hay gente que hace una importante distancia para venir a este evento y quedan, lógicamente, se llevan una idea fantástica y con ánimo de volver en próximas Sí, ediciones. sin duda es una de las imágenes más Sí, emblemáticas del sí. Ribadeo Indiano. Es la mejor publicidad para todos los aficionados del motor, de este tipo de vehículos, para atraerlos, y que vengan en próximas ediciones. Muy bien, pues así será. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Muy José bien. Antonio. Nos vemos para la próxima. Muchas gracias. Disfrutad.